Buenos días a todos. Buenas tardes. Buenas tardes ya. En primer lugar, en nombre de todos los venezolanos, queremos transmitirle nuestro más profundo agradecimiento al pueblo de Panamá, al gobierno del presidente Ricardo Martinelli y muy especialmente al embajador Vallarino. Nunca, jamás olvidaremos, señor embajador, el pueblo de Venezuela, lo que ha sido este gesto valiente, firme, noble y solidario del pueblo de Panamá y de su gobierno con el pueblo de Venezuela. Si ha quedado claro algo con la acción de hoy, es que le tienen miedo a que la realidad, a que la verdad de lo que ocurre en Venezuela sea conocido por el mundo entero y en particular por los pueblos de nuestras Américas. Tienen miedo que se conozca la magnitud de la represión brutal que tiene lugar en este momento mientras nosotros estamos hablando en las calles de Venezuela. Y también ha quedado evidenciado que hay como una especie de poder de veto en las decisiones de la OEA de aquel único país que no forma parte de esta organización. Así que ustedes, los miembros de los medios de comunicación, han vivido aquí hoy, han sufrido en carne propia lo que sufren sus colegas venezolanos todos los días cuando tratan de difundir, conocer y difundir la verdad. Yo soy María Corina Machado, yo soy venezolana, madre de 3 hijos, diputada de la Asamblea Nacional. Por oponerme a las prácticas cada vez más totalitarias del régimen venezolano, he sido perseguida y amenazada. Y como ustedes saben, en los últimos días, tan pronto se conoció que vendría aquí a hablar en la Organización de Estados Americanos, se procedió a iniciar un proceso de allanamiento de mi inmunidad parlamentaria y se me está acusando de terrorismo y asesinato. Probablemente se acuerdan además de esas imágenes de ya hace casi un año que fui golpeada en la Asamblea Nacional. Bueno, simplemente les informo que no existe ni investigación ni culpables al día de hoy sobre estos incidentes. De modo que al tratar de impedir que los venezolanos, que la voz del pueblo de Venezuela se conozca, se difunda y se escuche, y no sea solo la versión del régimen la que se divulgue desde la Organización de Estados Americanos, se produce una confesión por parte del propio régimen venezolano en cuanto a la gravedad de lo que ocurre, su culpabilidad, su responsabilidad y, desde luego, su miedo y desesperación ante este enorme movimiento cívico que tiene lugar en Venezuela. Venezuela, como todos sabemos, ha estado atravesando en los últimos años la mayor bonanza petrolera de nuestra historia. Sin embargo, el mundo no entiende cómo, mientras América Latina avanza, Venezuela está sumergida en la peor crisis económica y social de nuestra historia contemporánea. No voy a entrar en detalles de lo que significa una obscena escasez, la inflación más alta del mundo, el caos de la salud, el empleo precario, obviamente índices de violencia de países en guerra, una impunidad superior al 96% en homicidios y desde luego un gobierno corrupto de espalda a los ciudadanos, que le han negado el futuro a casi 30 millones de venezolanos. Pero hasta hace 7 semanas el mundo sentía que frente a esta situación los venezolanos habíamos sucumbido en resignación y en miedo. Pero resulta que los estudiantes hicieron un llamado a la población y los venezolanos salimos a la calle. Y ha ido creciendo un movimiento cívico y ciudadano sin precedentes en nuestra historia. Un movimiento cívico y pacífico que es irreversible y que no podrán detener. Hoy en las calles de Venezuela están madres de la mano de estudiantes, obreros, campesinos, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, civiles y militares, de la mano, clamando por ya no solo la solución de los problemas más cruciales asociados a la subsistencia, pero que ha adquirido y ha trascendido a la lucha por valores
existenciales, se trata de la dignidad humana, se trata de la soberanía nacional y se trata de la libertad. Es por eso que hoy, viviendo este gran momento único en nuestra historia, Venezuela está más unida que nunca, no solamente en esta aspiración, pero también en la indignación y el dolor, porque todos saben que la reacción del señor Maduro fue una represión brutal, despiadada, incluso peor a los procesos represivos que vivimos los venezolanos durante las dictaduras del siglo XX. Una represión ordenada desde la silla de Miraflores, en cadena nacional, por televisión, a plena luz del día, utilizando órganos de seguridad del Estado, civiles y militares, y amparándose en un brazo represor, paramilitar, que son los llamados colectivos del terror. En este momento yo quisiera haber podido presentarles un resumen de esas imágenes que están grabadas en los corazones y las conciencias de los venezolanos. Solamente imágenes, fotografías de lo que han sido estos últimos días. Tenemos listo ese video y lo haremos distribuir. Y es parte del material que vamos, porque voy a terminar hablando hoy, mañana o el día más próximo que sea posible, terminaré hablando en el salón de sesiones del Consejo Permanente y ahí mostraremos estas imágenes. Al final de este video aparecen las fotografías de los jóvenes que han sido asesinados por esta ola represiva brutal. La última fotografía es de Geraldine Moreno, una joven de 23 años que estudiaba citotecnología en la Universidad Arturo Michelena y una gran futbolista. Geraldine estaba fuera de su casa el 19 de febrero, en la puerta de su casa, con 5 amigos sonando cacerolas, cuando llegaron 2 motos por detrás con guardias nacionales. Uno de ellos la lanzó contra el piso y la apuntó a la cara con su fusil y dudó si disparaba. El otro guardia que venía atrás le gritó: dispara, a quemarropa, en su cara. A los 3 días Geraldine murió. Y hoy está aquí con nosotros Rosa Orozco, la madre de Geraldine. Y Rosa Orozco es hoy el testimonio de todas las madres y las mujeres venezolanas que sufrimos con la pérdida de cada vida, con el dolor de cada herido, de cada joven torturado, cada joven desaparecido, jóvenes detenidos, pero que somos también quienes les hemos sembrado, transmitido estos valores democráticos que hacen que la juventud venezolana esté hoy firme y decidida, aunque no hayan crecido en democracia, tienen muy profundo y muy claro sus convicciones y sus ideales. También está conmigo, con nosotros, Carlos Vargas. Carlos Vargas es dirigente estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello y es uno de los líderes de este movimiento maravilloso que hoy genera admiración no solamente a los venezolanos, sino a todos los demócratas del mundo. Y me acompaña también Iván Freites. Iván Freites es uno de esos dirigentes sindicales que nos llena de orgullo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Estado Falcón, y que por haber sido firme en la denuncia de los atropellos y de la responsabilidad directa de Petróleos de Venezuela, su directiva, y Rafael Ramírez, en la terrible tragedia de Amuay, ha sido perseguido e incluso hay una orden para despedirlo, violando su fuero sindical. Por eso yo creo que procede hacer algunas consideraciones acerca de la magnitud de la violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela en este momento. Obviamente, todos ustedes están claros que es una violación masiva, sistemática, que constituye a estas alturas una política de Estado de represión y tortura. Quiero hacer mención a la detención ilegal, arbitraria de dirigentes políticos, por supuesto el caso de Leopoldo López, quien en este momento está en una cárcel militar, aislado, fue allí objeto de un juicio sumario, violando todos sus derechos, acusándolos de cargos terribles, delitos terribles, por el solo hecho de haber apoyado el ejercicio
al derecho a la protesta, que es un derecho humano universal y además consagrado en el artículo 68 de la Constitución venezolana. Quiero hacer mención también de lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas. Dos alcaldes recién electos, uno de ellos fue secuestrado sin orden judicial, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, sin orden judicial y sin identificación de las fuerzas de seguridad que fueron a llevárselo del hotel en que se encontraba por una reunión en Caracas antenoche. Y del alcalde Enzo Escarano, que ha sido destituido y condenado a 10 meses de prisión por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se convirtió y se denominó a sí misma Tribunal Penal. Sin juicio, sin haber tenido juicio y derecho a la defensa, fue destituido y enviado junto con el alcalde Ceballos también a la cárcel militar de Miraflores. Obviamente, estas prácticas están siendo, mientras hablamos, ampliadas y amenazadas muchos otros dirigentes políticos venezolanos. Se está, en estos días, y con las detenciones de ayer, superado las 1.700 detenciones, más de 500 heridos en Venezuela, 34 personas asesinadas, y hay hasta este momento 59 denuncias de tortura. Pero yo quiero aquí hacer una mención. Estos jóvenes que han sido torturados y que lo han denunciado, señor embajador, lo han hecho en cuarteles militares o sedes de la policía política, donde se han constituido fiscalías y tribunales. ¿Ustedes se imaginan lo que significa denunciar una tortura en frente de tus agresores? Allí, así, este es el grado de valentía y firmeza que estos jóvenes han tenido. Los niveles de tortura que hemos visto incluyen torturas muy, muy graves. Jóvenes rociados con gasolina, jóvenes que han sido objeto de descargas eléctricas, y hasta un joven que ha denunciado una violación. Juan Manuel Carrasco, por cierto. Entre las prácticas violatorias de derechos humanos, yo quiero hacer especial mención a lo que están haciendo bandas paramilitares en zonas populares de Venezuela. Por ejemplo, un lugar emblemático, el 23 de enero, solo a 2-3 kilómetros de Miraflores. Si ustedes recorren esas calles, se darían cuenta cómo hay algunas viviendas que están siendo marcadas con pinturas. Estas bandas criminales marcan las casas de las familias que han protestado para estigmatizarlas y para ponerlas en riesgo, y desde luego para que no lo vuelvan a hacer. Disparan a los balcones y a las ventanas donde escuchan voces de protesta. Y esto está ocurriendo en muchas de nuestras zonas populares. Y obviamente quiero hacer mención a lo que significan saqueos inducidos, promovidos por las propias fuerzas policiales o bajo su tolerancia, y la desaparición forzada de personas. Es conmovedor escuchar testimonios de jóvenes que han sido protegidos en su protesta por vecinos en casas o residencias privadas, y que por la fuerza entran las policías y se los lleva arrastrados, amenazando a las familias que les dieron cobijo. Una breve mención a por qué yo decía que esto es una política de Estado. Esta represión y tortura es política de Estado. Y no me voy a extender, pero simplemente vamos a hacer mención a lo que ha sido el comportamiento de los distintos órganos del poder público. Una fiscal general que no solamente ha negado la existencia de estas torturas, pero que se ha burlado de alguno de estos testimonios, como es el caso del joven Carrasco. Una defensora del pueblo que no entiende lo que el término tortura implica y lo que significa la diferencia entre un proceso de investigación. Una Guardia Nacional que, violando el artículo 68, utiliza gases tóxicos y uso desproporcionado de la fuerza para reprimir una protesta ciudadana, y unos medios de comunicación públicos que son utilizados como el principal vía de instigación a la violencia y al ataque. ¿Ustedes saben lo que significa que el señor Maduro en cadena nacional le dé una instrucción a las bandas criminales para que salgan a atacar y aniquilar todo espacio de protesta, y que de manera inmediata y simultánea en 10, 15 estados de Venezuela comience esta acción indiscriminada de estos grupos paramilitares asesinando, persiguiendo y deteniendo? Quiero hacer una breve referencia a la Carta Democrática Interamericana.
Porque no solamente se trata de la violación de los derechos humanos, que claramente está contemplado en su artículo 3 como uno de los elementos esenciales de la democracia, pero también se refiere a la separación de poderes, al Estado de Derecho y al pluralismo. Separación de poderes, cuando el señor Maduro ordena que se detengan determinados alcaldes que sean puestos presos y ya llevan 2 de 5, o cuando ordena que se le quite la inmunidad parlamentaria a una diputada. Separación de poderes, cuando vemos cómo los tribunales, acatando órdenes inmediatas, se constituyen en los principales acusadores de nuestros jóvenes. Pluralismo político, cuando sabemos que hay sedes de partidos políticos que están siendo allanadas en estas horas y criminalizando la disidencia de todo aquel que se atreve a alertar sobre la situación de la democracia en el país. Desde luego no puedo dejar de mencionar el tema de la libertad de expresión aquí frente a ustedes. Ustedes conocen bien lo que significa el ejercicio del periodismo hoy en día en Venezuela. Ser periodista es prácticamente hoy un acto de heroísmo, el periodismo de verdad, el que dice la verdad, pero tiene altos costos, y si no bien ya más de 200 periodistas que han sido perseguidos o heridos en estas últimas 7 semanas. Y lo que le ha ocurrido también a los corresponsales extranjeros, quienes hasta ahora pues sentíamos que tenían alguna protección. Pero ya que han acabado con la libertad por la vía de la censura y la autocensura en los televisores y las radios, la gente no sabe. Esto que yo les estoy diciendo en tiempo real, los venezolanos no nos enteramos. Cuando nos enteramos es o por ustedes, los medios internacionales, o por las redes sociales. Y ahora viene contra la prensa, no solamente asfixiando el suministro de dólares para poder tener acceso al papel, sino también el cambio brutal en líneas editoriales. Y yo no tengo que mencionar aquí, ustedes saben lo que han sido las sublevaciones en las salas de redacción de 2 principales medios de comunicación impresa en estos últimos días. Desde luego, tengo que hacer una mención al tema de las Fuerzas Armadas y la forma como las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas como un actor político. El acto que vimos el pasado sábado en Los Próceres es algo bochornoso, donde obligaron a nuestros militares a hablar y actuar como militantes, violando el artículo 328 y 330 de la Constitución. No puedo en este momento dejar de hacer una mención como venezolana a la humillación y la indignación que significa la entrega de la soberanía nacional a Cuba. Yo solo les pido, todas vienen de distintos países, ¿cómo se sentirían si en sus respectivas naciones, voy a tumbar esto, el sistema de identificación de su país fuera controlado por funcionarios de otro país? Si las notarías y los registros del suyo estuvieran controlados por funcionarios de otro país, si los ministerios, gobernaciones y si las Fuerzas Armadas de su país tuvieran la presencia de militares cubanos que dan órdenes a oficiales y soldados venezolanos. Además, una transferencia de alrededor de 12.000 millones de dólares al año que necesitamos los venezolanos terriblemente para los grandes problemas de la vida de nuestros ciudadanos, que son transferidas a Cuba y que son indispensables para que este régimen pueda subsistir. Pero todo esto que había estado operando, sí, agravándose en los últimos meses, pero operando, había sido hasta cierto punto silenciado por el régimen venezolano, hasta que nuestros jóvenes llamaron a los venezolanos a la calle y le arrebatamos la careta al señor Maduro. Y hoy el mundo reconoce al régimen venezolano como lo que es, una dictadura. ¿Cómo se llama un régimen que persigue? ¿Cómo se llama un régimen que reprime, que tortura, que censura y que asesina manifestantes en la calle? Hay que llamar las cosas por su nombre, y en Venezuela hay una dictadura. Por eso, aunque sabemos que algunos de los gobiernos que estaban allí, los representantes de los gobiernos que estaban allí sentados hoy y con quienes volveré a reunirme esta tarde, gracias a esta generosa y valiente apoyo del gobierno de Panamá, muchos han estado muy cerca de ellos y simpatizando con ellos durante años. Pero aquí, hoy, se ha cruzado una línea roja. Y esto es insostenible. Que un gobierno que se dice democrático y que represente a la soberanía popular de una nación que cree y que defiende la democracia, continúe avalando y apoyando
a un régimen capaz de arremeter y reprimir con esta brutalidad, esta crueldad al pueblo de Venezuela. Por eso yo también quiero dirigirme a algunos jefes de Estado que sabemos que en su juventud sufrieron en carne propia los rigores y los ataques de dictaduras brutales. A la presidenta Rousseff, que cuando era solo Dilma, fue objeto de tortura en un régimen militar. A la presidenta Bachelet, que cuando le decían la Michelle, fue detenida junto a su madre por un régimen militar. A ellas, mujeres, que entiendan y que nos digan si realmente aún esa rebeldía y ese amor de juventud como el que sienten estos jóvenes es capaz de conmoverlas para solidarizarse con estas mujeres. Porque en Venezuela hay millones de Dilmas, de Michelle, de Geraldine, de Génesis, que en este momento están sufriendo el ataque de una dictadura brutal y que necesitamos la solidaridad y el apoyo de los latinoamericanos. Por eso quiero hacer una breve precisión acerca de lo que venimos a plantear hoy y pedirle, y lo haré esta tarde, a este Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Cuando la Carta Democrática Interamericana fue firmada por los países de la OEA el 11 de septiembre del 2001, estos países, estos estados, asumieron un compromiso colectivo de defensa de la democracia. A partir de entonces ya la democracia no es una decisión libre de un otro país. Hay la responsabilidad colectiva, común, interamericana de promover y defender la democracia y el derecho de los pueblos a vivir en democracia. Esto es un gran triunfo de las Américas. Hay algunos que apelan a la no injerencia, a los efectos de impedir que hayan denuncias, que hayan mensajes de apoyo y que hayan límites a los excesos de las dictaduras. Bueno, eso es exactamente lo que hicieron las dictaduras del siglo XX, apelar a esa no injerencia para poder continuar reprimiendo y permaneciendo en el poder. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento que se invoca para prevenir o corregir la alteración del orden democrático o restaurarlo cuando se interrumpe. En Venezuela se ha alterado dramáticamente el orden democrático. Por eso queremos decir que frente a una actuación en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todo el sistema de protección ha hecho su trabajo y toda esta información año tras año se informa, es la hora que los órganos políticos de la OEA hagan el suyo también y cumplan su deber. Nosotros no estamos pidiendo un favor, nosotros estamos exigiendo que cumplan su deber. Y por eso queremos pedir tres cosas concretas, amparados en la Carta Democrática Interamericana. La primera, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y que se convoque una reunión del Consejo Permanente y de cancilleres para conocer a fondo la crisis democrática en Venezuela. Segundo, una resolución de la OEA condenando la existencia de presos políticos, pidiendo el cese de la represión de manera inmediata y, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión, a la protesta y a la huelga. Y finalmente, creemos que debe ser una misión de la Organización de Estados Americanos, una misión de observación política, la que vaya a Venezuela, integrada por demócratas de incuestionable trayectoria, como sería el caso del expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Para terminar, yo quiero pedirles a ustedes que escuchen a las madres de Venezuela, que escuchen a los jóvenes venezolanos, que escuchen a los presos. Yo quiero dejar muy claro que esta lucha que estamos dando es una lucha de valores y de prácticas. Es de la esperanza contra el miedo. Es una lucha de la dignidad contra la humillación. Es una lucha de la libertad contra la sumisión. Y cuando es cuestión de libertad, la indiferencia es complicidad. Cuando es cuestión de libertad, la indiferencia es complicidad. Yo en mi caso no sé cuál es mi destino al regreso a Venezuela. Todos ustedes
pueden estar al tanto de una información que surgió esta mañana en algunos medios de comunicación por parte de uno de los miembros de la directiva de la Asamblea Nacional Venezolana, donde me advierte o me amenaza, como ustedes quieran, de que tan pronto yo llegue a Venezuela ya la inmunidad parlamentaria ya habrá sido allanada. Esto obviamente es violando la Constitución, ya que como todos ustedes saben yo tengo derecho a un antejuicio de mérito ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia por mi condición de diputada a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no sé cuál va a ser mi destino al regresar a Venezuela. Lo que sí sé es cuál es mi tarea. Y es la tarea de Rosa, la tarea de Carlos, la tarea de Iván, la tarea de millones de venezolanos que estamos en la calle, que somos parte del movimiento cívico, pacífico y ciudadano más profundo, amplio de la historia de nuestro país. Un movimiento irreversible que no tiene vuelta atrás y que va a conquistar la democracia y la libertad para Venezuela y para toda la región. Termino dándole nuevamente las gracias, señor embajador. Es un honor estar a su lado y transmítale al pueblo de Panamá el agradecimiento eterno de los venezolanos. Vamos a triunfar y vamos a luchar hasta conquistar la democracia y la libertad. Muchísimas gracias.